Un saludo muy cordial a todos aquellos que por este medio escuchan, se alimentan de la palabra de Dios. Les gusta escuchar la palabra de Dios, la cual por estos tiempos es muy importante para alimentarse de ella, para saber y conocer la palabra de Dios, para entender la palabra de Dios. Como siempre explico, para estos tiempos es la que debemos nosotros alimentarnos en lo espiritual, porque la palabra de Dios es espiritual, en lo espiritual. En lo espiritual, alimento para nuestro espíritu, nutre nuestro espíritu. La carne no, porque la carne busca lo que el mundo le ofrece, como siempre digo acá. Pero el espíritu, que es la que debe alimentarse, leer la palabra, es el espíritu es el que se alimenta de la palabra, el que busca de saber, de conocer la palabra de Dios. Es el que intercede para escuchar la palabra de Dios, el que intercede por el hombre y por la mujer, para buscar a Dios. Porque la mujer y el hombre necesitan de Dios, conocer de Dios, conocerlo. Como siempre digo, ¿para qué Dios mandó a su Hijo? Bueno, dice la Biblia que para que el mundo sea salvo por Él, las personas sean salvas por Él. Yo le traigo una prédica que se titula Los mandamientos, los 2 mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. Los 2 mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. Leyendo la palabra de Dios, en el Viejo Testamento están los 10 mandamientos que nuestro Dios le entregó a Moisés. Le entregó. Fue un pacto que hizo nuestro Padre con el pueblo de Israel por medio de Moisés. Y le entregó a Moisés los 2 mandamientos, los 10 mandamientos. Le entregó los 10 mandamientos para que el pueblo de Israel se guiara con la ley. Porque los 10 mandamientos reflejan la ley. O sea, las leyes, pues las leyes de Dios. Las leyes que Dios da al pueblo de Israel. Lo cual fue al pueblo de Israel, no fue al mundo. Fue al pueblo de Israel nada más, que fue el que conoció a Dios primero. Era como quería decir, fue el pueblo escogido por Dios para dar a conocer sus 10 mandamientos. Y ellos se guiaron, hoy en día todavía se guían por los 10 mandamientos del pueblo de Israel. Por la Torá. Como dije, fue un pacto que nuestro Dios hizo con Moisés, con el pueblo de Israel, donde ellos, por medio de los 10 mandamientos, que Dios se los entregó, bueno, ellos hicieron cumplir normativas dentro del pueblo de Israel.
En los 10 mandamientos estaba no matarás, no robarás, no dirás falso testimonio, no adulterarás, por decir pues. Y el primero de los 10 mandamientos era amar a Dios con todo tu corazón, alma y mente. Ese era el primer mandamiento en la ley de Moisés. En la ley de Moisés. Donde Dios, cuando saca al pueblo de Israel de Egipto, y bueno, y iban por el desierto, vio que había que poner orden en el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel había o sea, habían personas que estaban cometiendo delitos y haciendo cosas indebidas. Entonces Dios le dio sus leyes al pueblo de Israel. Se las dio en los 10 mandamientos, donde ahí está también que había que guardar el sábado. Estoy hablando de los 10 mandamientos. Paso un resumen para irme a los otros a los mandamientos que nuestro Señor dejó, porque estos mandamientos se los entregó nuestro Dios, nuestro Padre, a Moisés, que era como el intermediario, para que el pueblo de Israel se rigiera por esos 10 mandamientos, que todavía, como digo, se están rigiendo por ellos. Pero eso es un pacto. La misma, en el Viejo Testamento explica, y el Nuevo también, que venía un pacto nuevo. Un pacto nuevo porque el pueblo de Israel mayormente no cumplía, no guardaba los mandamientos de Dios. No guardaba los mandamientos de Dios. Los guardaban por un tiempo y después se lo olvidaba. Y entonces Dios por medio de un profeta les dice que el pacto que ellos hicieron, que él hizo con el pueblo de Israel, con Moisés, ellos no los cumplían. Ellos no lo cumplían. Lo cual ahí no estaba el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios era caído en hombres que Dios se los seleccionaba. No es que como hoy en día, pues, que el Espíritu Santo puede caer en una iglesia. Viene una gente, por ejemplo, de que no conoce de Dios, 100 personas, y en ese momento el Espíritu Santo puede derramarse. En aquel tiempo no. Por eso le estoy diciendo que estoy hablando de los 10 mandamientos, porque en ese tiempo era la ley. Ahora estamos bajo la gracia, bajo la misericordia de Dios, por medio de Cristo Jesús, donde tenemos ahora el nuevo pacto. Leyendo la palabra de Dios, cuando a Moisés se le entrega esos mandamientos, Moisés escribió eso en un pergamino. Todo eso lo escribió en un pergamino, todo lo que le dijo Dios, los 10 mandamientos. Como es un pacto que Dios hizo con él mató unos animales y empezó a rociarle la sangre de los animales a ese pergamino del pacto que Dios hizo con él. Y delante del pueblo de Israel, que ese era el pacto. Ese era el pacto. Empezó a rogar, a echarlo en
en el pergamino y en ahí pues entre la gente, pues, ¿ve? Porque era un pacto. O sea, y el Señor, como acabo de decir, mandaba profetas a decirle que venía un nuevo pacto, lo cual el viejo pacto donde estaban los 10 mandamientos, los 10 mandamientos ya no iba a ser cumplido. ¿Por qué? Porque venía un nuevo pacto con 2 mandamientos. Y no es que Dios, por ejemplo, quiso quitar su ley. No. Porque de repente puede decir alguien, no, pero es que tú estás quitando no, yo no estoy quitando nada, solamente estoy explicando lo que la Biblia me dice. Porque los 10 mandamientos igual se refleja ahí en la Biblia como que cuando uno la lee, conoce que nuestro Dios hizo un pacto con el pueblo de Israel cuando lo sacó de Egipto. Por medio de Moisés. Ahora viene otro pacto que se llama el pacto eterno por medio de Cristo Jesús, donde nuestro Señor Jesucristo, Él deja 2 mandamientos. Deja 2 mandamientos. Se los deja a los discípulos. Se los deja para que ellos a través de las iglesias empiecen a cumplirlo. ¿Por qué? Porque la ley no perfeccionó al hombre, no lo perfeccionó. El hombre igual seguía, estaban bajo la ley, pero no los perfeccionó, y eso lo explica la Biblia, que la ley no perfeccionó, pero Dios tenía un plan. O sea, todo eso Dios lo dio por un plan, porque nuestro Señor igual de la ley, de los 10 mandamientos, los decretos y las ordenanzas que le entregó a Moisés, hay muchos países en el mundo que tienen las leyes que provienen de los 10 mandamientos, que provienen de ahí de la ley que Dios le dio a Moisés. Todos los países del mundo tienen las leyes de Dios. Por ejemplo, que una persona comete un delito y va presa. Bueno, esa ley está en la Biblia, en el Viejo Testamento. Claro, aunque las leyes de Moisés eran severas. Allá en la ley de Moisés, una mujer era adúltera y le caían a piedra hasta que muriera, porque esa era la ley. Esa era la ley, pero igual la ley no perfeccionó, pues. Dios la dio, pero el pueblo de Israel no la pudo entender. No es culpa de Dios, es culpa del hombre. Porque el hombre todo el tiempo quiere andar en desobediencia delante de Dios. Porque Dios nos entrega lo mejor. Pero, como digo, el hombre todo el tiempo quiere andar en desobediencia. Y entonces, como ellos querían andar en desobediencia, la ley no los perfeccionó. Entonces, pero Dios siempre tiene un plan. Bueno, dijo, voy a hacer otro pacto, que es el pacto eterno. Eso está en la Biblia. Es el pacto eterno, que es con Cristo Jesús. Cuando Cristo viene al mundo,
pensaron que él iba a quitar la ley, o a él dijo que no, yo vengo a cumplirla. ¿Por qué? Porque las profecías de él estaban ahí escritas en la ley, de que él venía. Ahora este nuevo pacto es con la sangre de Cristo, es rociado con la sangre de Cristo, pero es diferente porque este nuevo pacto es para la humanidad, para todos los países del mundo, donde hoy en día hay iglesias del Señor que predican la palabra, la cual deben de regirse por los dos mandamientos, por los dos mandamientos. Hay personas que no leen la Biblia bien y entonces piensan que el Señor, cuando habla de los mandamientos en el Nuevo Testamento, que son los discípulos que están hablando de los mandamientos, que están hablando de los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo, que son los mismos mandamientos de Dios, porque Dios mismo se los da a Cristo y Cristo los transmite, porque es el mismo Dios. Entonces la gente piensa que son los 10 mandamientos de Moisés. No. Porque la ley, dice la Biblia, que la ley no perfeccionó. Ahora somos perfeccionados es por el Espíritu Santo. Es el que nos perfecciona. Aunque hay personas que hoy en día pues que no tienen el Espíritu Santo, pero aman al prójimo, lo ayudan. ¿Ves? Lo ayudan. Pero hay personas que, oye, que necesitan de Cristo bastante. Hay personas familias que a los hijos los maldicen, les hablan feo. No es que me lo contaron, yo lo he visto. Las madres, los padres hablándole feo a los hijos de una manera impresionante. Esas personas necesitan de Cristo, porque esas son ataduras que el enemigo le ha metido en el corazón. Le ha metido en el corazón. ¿De qué? Bueno, de su trayectoria que viene arrastrando pecados desde joven. Y cuando ya tiene una edad de que ya es madre o es abuela, tú lo ves que empiezan a hablar de una manera a los hijos o a los nietos horrible. Que eso, bueno, eso ha existido, pero anteriormente uno como que veía con más respeto. Ahorita no, ahorita maldicen y le dicen grosería a los hijos. O sea, que todavía es más terrible todavía, pues. O sea, el amor lo pierden en la familia. O sea, nuestro Dios manda que cumplamos, que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, que amemos a nuestras esposas, que amemos a nuestros hijos, que le demos ejemplo. Esa es la ley de Dios. Que amemos al prójimo como a uno mismo, sea cristiano o no sea cristiano, para poder cumplir la ley de Dios, la que deja nuestro Señor Jesucristo en su palabra, la que Él deja, la que Él dice y deja. Cumplan los dos mandamientos, porque eso lo he dejado yo, para que lo cumpla yo, que a mí se me dio potestad de cielo y tierras. Tengo toda autoridad absoluta, el Padre me la ha dado. Yo soy el juez. Él nos dice por medio de su palabra eso. Los 10 mandamientos, ya eso fue en la ley. Ahora no, ahora estamos bajo la gracia, bajo la misericordia de Dios, que dice la Biblia que somos libres, que dice que podemos hacer de todo, pero no todo me conviene. O sea, que todo me es ilícito, pero no todo me conviene. O sea, por ejemplo, pues, que
que las cosas incorrectas no me conviene delante de los ojos de Dios hacerlas. No le conviene a la humanidad hacerlas. Y yo escogí unos versículos que hablan de esto, que explican esto, como para sustentar siempre lo que yo hablo. Para sustentar lo que yo hablo. Por ejemplo, nosotros debemos de guardar son los 2 mandamientos. Los 2 mandamientos que deja nuestro Señor. Si tenemos el Espíritu Santo nos va a ayudar, nos va a limpiar el corazón para que aprendamos a amar al prójimo. Dice la palabra del Señor, Mateo capítulo 22, versículos 36, 37, 38, 39 y 40. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Amarás a Dios con todo tu corazón, mente y alma. Ese es el primer mandamiento, que está también en los 10 mandamientos, cuando se lo entrega a nuestro Señor, nuestro Dios, se lo entrega a nuestro Padre, se lo entrega a Moisés. El primerito es ese. Pero aquel fue un pacto que hizo con Moisés y el pueblo de Israel. Ahora este nuevo pacto, que es con la sangre de Cristo, es para el mundo entero. El mundo entero. Los países del mundo. Todos. Este es el primero y grande mandamiento. Ese es el primero. Y el segundo está hablando de uno segundo. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos dependen toda la ley de los profetas. De esto, él está diciendo aquí, de estos 2 mandamientos depende toda la ley, de estos 2. De estos 2 depende toda la ley. ¿La ley quién la dio? Nuestro Dios. Pero la dio a Moisés en 10 mandamientos. Lo cual el pueblo de Israel, como digo, no fue perfeccionado por la ley. Ellos no cumplían, hubo un tiempo que ellos no cumplían la ley. Era letra muerta, podemos ponerlo así, porque no la cumplían. Ahora bajo la gracia somos libres, pero debemos de cumplir los 2 mandamientos. Debemos amar al prójimo. Así sea una persona que no guste de uno, que uno no le caiga bien. Hay que amar a esa persona también. Porque también existen personas, lamentablemente, que porque una persona lo vio feo, ya esa persona para esa persona ya no le interesa. Pues eso me vio feo y ¿ves? Porque eso son cosas que lamentablemente la gente se crea. Hoy en día tú por lo menos dices buenos días y la gente te deja una mala cara. ¿Ves? El amor se está perdiendo en las personas porque las personas están vacías. Están vacías. Más el enemigo le mete en su corazón ataduras de envidia, rencor, egoísmo. Bueno, tantas cosas.
¿Cómo va a amar esa persona al prójimo? Bueno, pero está Cristo ahí, que puede desatar todas esas ataduras que tiene por medio de su Espíritu Santo. Y el que lo quiera, lo que tiene que buscarlo, porque está ahí esperando que esa persona venga a Cristo. En cualquier parte del mundo, porque en cualquier parte del mundo hay iglesia. En una esquina siempre hay una iglesia que predica de Cristo. Voltea para allá y otra iglesia que predica de Cristo. Porque en todo el mundo están las iglesias del Señor. Sigue diciendo la palabra del Señor. En Juan capítulo 13, versículos 34 y 35. Este es el mismo Señor, nuestro Señor Jesucristo. Mira lo que dice. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros, como yo los he amado, que también se amen unos a otros. ¿Ve? Que también nos amemos unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieran amor los unos con los otros. En esto conocemos que seremos los hermanos en la iglesia. Tienen que amarse unos a los otros. Hay a veces que hay hermanos que no entienden esto. No entienden. Y viven más amargados que la gente que no son cristianos. Hermanos que tú los ves peleando o discutiendo con otras personas por medio de religiones, cuando Cristo no nos llamó para eso. Cristo nos llamó es para que prediquemos el evangelio con amor, con respeto, con amor, con paciencia, teniéndole amor a las personas. Por ejemplo, yo por acá predico es para que las personas entiendan la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque yo soy un predicador y yo tengo que decir a las personas qué es lo que viene después de este mundo. Después de este mundo viene un castigo. Y si las personas no se arrepienten y vienen a Cristo, van a ser castigadas. Yo tengo que advertirles eso. ¿Por qué? Porque las personas yo las amo. Así las personas no les gusta el mensaje que yo les dé, porque yo te aseguro que a muchas personas no les va a gustar el mensaje, pero tengo que hacerlo porque yo le trabajo a Dios. Y Dios es el que me manda a mí no me manda el hombre. Dios es el que me dice a mí, vaya y dígale el mensaje, porque te estoy mandando yo. Y sabemos que hay muchas personas que no les gusta que le prediquen estas cosas. Cuando Dios manda a decirle a la gente, apártense del pecado, así como lo hizo conmigo, pues me llamó y me dijo, apártate del pecado, y yo me aparté. Y hoy en día doy ejemplo. ¿Que puedo equivocarme? Claro que sí, porque soy un humano. Soy un humano y me puedo equivocar. Pero si yo me equivoco y reconozco que me equivoqué, pido perdón. Perdón, me equivoqué. Porque de eso se trata el amor, de pedir perdón cuando uno se equivoca. No está en la iglesia con aquella cara de bulldog. Y todos nos vemos con la cara de bulldog. No. Ahí tiene que estar, el cristiano tiene que ser alegre. Tiene que ser alegre. Todo el tiempo hay que reírse. Hay que estar con su sonrisa de alegría, de amor. Y dime si tiene el Espíritu Santo, más a mi favor. Porque el Espíritu Santo es paz, es amor, es gozo, es bondad. Eso es el Espíritu Santo que transmite a las personas eso. Y cuando tú amas a las personas, tú tienes que decirle la verdad. Así a la persona le duela. ¿Para qué? Para que esa persona recapacite. Para que esa persona venga a los pies de Cristo.
para que esa persona se salve. Esta prédica por lo menos la escuchan en todo el mundo. Y algunos que no son cristianos la ven y bueno, y se dan cuenta de la verdad y van a los pies de Cristo. Sigue diciendo la palabra del Señor. Santiago capítulo 2 versículos 8 y 9. Si en verdad cumplieran la ley real, conforme a las Escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien haces. Pero si haces excepciones de personas, cometerán pecado y quedarán convictos por la ley como transgresores. ¿Qué está diciendo el Señor aquí? Si tú haces excepción de personas, no, que yo voy a tratar bien a los cristianos, los de mis hermanos de iglesia y los de la calle no, estás cometiendo pecado. Estás cometiendo pecado. Yo, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Yo por lo menos hablo de que hay que apartarse de la brujería. Por lo menos una persona que practique santería, pues, que esas son personas que Dios nos dice que le digamos a esa persona, bueno, que se aparten de ese camino. Y eso lo dice muchos hermanos en el mundo. Pero eso no quiere decir que esa persona yo la trate bien, que esa persona que yo le dé la mano. No, porque él practica eso, yo me tengo que verlo de lejos. No. Si yo la conozco, y me encuentro con esa persona y le puedo hablar de la palabra, llega una conversación y le puedo hablar de la palabra, yo le hablo. Incluso la puedo saludar normalmente, dándole la mano. Porque eso no incurre de que yo haga excepción, ¿no? Porque este hace esto, yo lo voy a apartar por un lado. No. ¿Qué es lo que no debo de hacer yo como cristiano? Es que que esa persona me diga a mí, mira, vamos a ir para mi casa que voy a hacer yo ya No, yo digo, oye, no puedo porque verdaderamente tú sabes que yo soy cristiano y yo no participo en esas cosas. Eso sí lo debo de hacer yo. ¿Ven? Pero esa persona dice la Biblia, que amarla igual. Amarla. ¿Ven? Debo de amarla. Y si necesita de mí, debo de ayudarla. Porque ese es cumplir la ley, dice aquí. Porque si no, eres un pecador. Esto es para los cristianos. Esto es para los cristianos. Bueno, y los no cristianos también. Porque si no, eres un transgresor de la ley. Sigue diciendo la palabra del Señor en Juan capítulo 15, versículo 10. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. El Señor está diciendo aquí que los mandamientos los dio Él, porque Él guardó los mandamientos del Padre. Los mandamientos que el Padre le dio a Moisés, Él los guardó. Los guardó hasta que murió en la cruz. Él murió, resucitó, bueno, venció a la muerte, bueno, fundó su iglesia, la fundó y Él entrega los 2 mandamientos. ¿Y cuál Él dice aquí? Para que de repente algunos dicen, no, que los mandamientos que de Moisés los entregó Cristo. No los entregó Cristo. Eso lo entregó fue el Padre, que son las leyes. Porque si no, entonces Cristo aquí se contradice. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Cristo guardó los mandamientos del Padre, permaneció en su amor
Nosotros debemos guardar los mandamientos de Cristo y permanecer en el amor de Cristo, de nuestro Señor. Todos los cristianos del mundo, todos, iglesia grande, pequeña, todos debemos de guardar los 2 mandamientos para cumplir la ley, hermanos míos, porque si hacemos excepciones, dice aquí que pecamos, porque de repente tenemos familias que de repente, bueno, todavía están en el mundo, pues. No la vamos a saludar porque no nos vamos, no, eso no tiene nada que ver. Claro, nos juntamos con ella y si es de compartir, compartimos, hablamos de todo un poquito, ¿me entiendes? De todo un poquito. Y bueno, se le puede hablar la palabra, se le habla, se cuenta un chiste, ¿ves? Pero se le está amando. No se trata, es que aquí vamos a buscar de alejarnos o de despreciar porque esa persona no es cristiana. No. Hay que amar a esas personas, sea familia o no sea familia. Y esa tenemos que amarlas más porque no conocen a Cristo. Entonces uno se acerca a ella y le puede hablar de Cristo. O le puede conversar un rato de Cristo. ¿Ven? Ya con ese afecto ya tú estás amándola porque quiere que tú conozcas, quiere que esa persona sepa de Cristo, ese familiar, para que también se salve. Sigue diciendo la palabra del Señor en Gálatas, capítulo 5, versículo 14. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque toda la ley está en esta sola palabra. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué? Porque si nosotros amamos al prójimo, no le vamos a hacer daño. Si nosotros amamos al prójimo, no lo vamos a matar, no lo vamos a robar, no le vamos a gritar, no le vamos a decir grosería, no le vamos a maldecir, no le vamos a mentir, o sea, no vamos a querer el mal para esa persona. Si las personas aplican esta ley, el mundo sería otro. El mundo sería otro. Y como digo, pues, este es el mandamiento. Dice la Biblia que si nosotros no amamos al prójimo, que lo vemos con nuestros ojos, ¿cómo vamos a amar a Dios que no lo vemos? ¿Ya? ¿Cómo vamos a amar a Dios que no lo vemos? ¿Ah? Sigue diciendo la palabra del Señor. En Juan capítulo 14, versículo 21. El que tiene mis mandamientos, está hablando Cristo de nuevo. Aquí está hablando Cristo de nuevo. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo lo amaré y me manifestaré a él. ¿Qué está diciendo el Señor aquí? Que si guardamos sus mandamientos, lo amamos a Él y seremos amados por el Padre. ¿Por qué? Porque obedecemos al Padre cuando el Padre dice, envía a mi Hijo para que ustedes se guíen por Él. Que es el nuevo pacto, como estoy hablando, el pacto eterno que nuestro Dios hizo con la humanidad, con la sangre de Cristo. Y el que me ama será amado por mi Padre. Nuestro Padre, nuestro querido Padre, nuestro Dios amado,
nos amará, porque estamos cumpliendo los mandamientos de su Hijo. Sigue diciendo la palabra del Señor. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Pues el propósito de este mandamiento es el amor, nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. ¿Ven? El mandamiento es el amor. Ese es el mandamiento, el amor. Amar a tu prójimo. Nacido de corazón limpio. Las personas que, por ejemplo, tengan el corazón contaminado de ira, de muchas cosas, tienen que buscar de Cristo para que su corazón sea limpio, para que su corazón, el Espíritu Santo los limpie, porque solo no pueden, eso solo no se le puede salir, porque ya esos son ataduras que tiene la persona en el corazón, porque ahí es donde están los misterios, el corazón, ahí es donde están los misterios. Y sigue diciendo aquí, en el mismo versículo, y de buena conciencia y de fe no fingida, o sea que no hay que fingir. Si vamos a ayudar a alguien, lo hacemos de corazón, porque Dios ve todo, Dios lo ve todo, no fingir pues. Sigue diciendo la palabra del Señor. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios. Conoce a Dios. Todos los cristianos del mundo debemos aplicar el amor, que es el mandamiento, el amor, amar a los hermanos. Esto en muchas iglesias, aplicar esto es un trabajo, porque hay hermanos que todavía no entienden esto, no lo entienden. Piensan que saludar al hermano y ya. No. De repente el hermano necesita un favor o necesita algo. Y ese hermano, si ese hermano necesita algo y otro hermano lo niega. Por ejemplo, teniéndolo, puede ser un alimento, una necesidad, pues, de comida, de dinero. Y ese hermano lo niega, teniéndolo, está pecando ante los ojos de Dios. Está pecando ante los ojos de Dios. Porque en verdad hay hermanos que todavía el corazón no lo han, no lo han sanado. No lo han sanado. Sigue diciendo la palabra del Señor en Gálatas capítulo 6 versículo 2. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. ¿De quién es la ley? La ley no es de Moisés. Ahora la ley es de Cristo. Ahora la ley es de Cristo. Los mandamientos los puso Cristo, que son dos, y repito que son dos. Sobrellevar las cargas los unos a los otros. Si un hermano no tiene, yo tengo que ayudarlo. Porque así tiene que ser en las iglesias.
Los pastores tienen que saber quiénes son los hermanos que no tienen. Los siervos de Dios que están encargados de la iglesia tienen que saber cuáles son los hermanos que no tienen en la iglesia. No es que van a estar preguntándole a todo el mundo, sino que ellos mismos tienen que darse cuenta quiénes son los hermanos que más necesitados y lo que se les pueda y los que se pueda ayudar a esos hermanos, hay que darle, porque eso lo establece Dios, lo indica nuestro Dios. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Lo está diciendo aquí. Porque sabemos que hay muchos hermanos que van a iglesia y no tienen. Igualmente hay gente en la calle también que debemos ayudar. Pues, por ejemplo, si nosotros tenemos, ¿verdad? Y podemos. Estoy hablando de los que pueden, de los que no pueden, bueno. ¿Ve? Pero los que pueden, porque de repente hay hermanos que tienen empresas, son empresarios, ¿ve? Tienen un poder adquisitivo bastante grande. Esos hermanos tienen que ayudar a los hermanos más necesitados. Y no es que va a estar por ahí también diciéndoselo a todo el mundo, no. Como quien dice, ayúdalos y Dios te recompensará ayúdalos en secreto y Dios te recompensará en público. No que después que tú ayudes a un hermano, estés por ahí regándole a todo el mundo que tú ayudas al hermano. No. Así no es. Ayudas en secreto, dice la palabra de Dios. Ayúdalos en secreto. Que Dios te bendecirá en público, bendecirá tu trabajo, tu empresa. Porque nuestro Padre trabaja así. Y si tú das más rápido, ¿cómo no va a bendecir el Señor tu empresa? ¿Cómo no va a bendecir el Señor tu negocio? Si ayudas a tus hermanos de la iglesia que menos tienen y ayuda, por ejemplo, a personas que no son cristianas que también necesitan de ayuda. Estos son los que pueden ayudar. Los que no pueden ayudar, bueno, ahí que se está aplicando la ley del amor. Ese es el amor que debemos aplicarlo todos nosotros. Todos nosotros, todo. Toda la iglesia de Cristo en el mundo, las iglesias, todas. En general, todas, porque es una orden que da Cristo a todas las iglesias. Sigue diciendo la palabra del Señor en Romanos, capítulo 13, versículo 10. El amor es no hacerle mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Ahí está. ¿Qué es el amor? El amor no es, como dicen, hermanos míos, algunas canciones mundanas. Que hay muchas desde hace mucho tiempo, que el amor, que es sexo y esas cosas. No, ahí el diablo le mete en la mente a mucha gente, a muchos jóvenes, que el amor es sexo y todas esas cosas de vagabundería. No, eso no es el amor, porque a través de las canciones confunden el concepto del amor y piensan la gente que el amor es sexo. Eso lamentablemente se está viendo hoy en día, desde hace mucho tiempo, pero hoy en día más. No, el amor no es eso. El amor es, dice la palabra que leí, que es no hacerle daño a tu prójimo, es ayudar a tu prójimo para cumplir la ley. Ese es el amor. Que si tú tienes unos vecinos
Y esos vecinos no tienen, no importa que no sea cristiano y tú puedes ayudar, ayúdalos. Comparte con ellos, ese es el amor. Compartir entre vecinos, entre familias. Ese es el amor. ¿Cómo está, vecino? Buenos días. ¿Ve? Eso es el amor. Pues, o sea, que tú saludas a tu vecino, ¿ve? Con amor. ¿Ve? Dice aquí que el amor es no hacerle daño al prójimo. Al prójimo. Es no hacerle mal al prójimo. Es no hacerle daño, pues. Cumple la ley, cumple el mandamiento que nuestro Señor deja, que nuestro Señor demanda que nosotros lo cumplamos. La iglesia de Cristo es la primera en vanguardia que tiene que hacer cumplir esto. La número 1, pues. Hablarle de esto a los hermanos. Porque si un hermano no tiene amor, eso lo dice la Biblia. Si un hermano no practica el amor, no va a entrar en el reino. Hermanos queridos, no va a entrar porque no practica el amor. Hay personas que no son cristianas y practican el amor más que personas que son cristianas. Y eso en el mundo vemos personas así. Que uno más bien dice, oye, este parece más cristiano que algunas personas en la iglesia. El amor es ayudarnos unos con los otros en nuestras necesidades. Ese es el amor. Bueno, esta es la prédica que yo quería transmitir con mucho amor, igual, con mucho cariño para todos aquellos hermanos, personas que por este medio, este canal, escuchan la palabra de Dios, se alimentan de la palabra de Dios. Bendiciones para todos, que la paz del Señor esté en ustedes y en sus familias. Hasta luego.